¿Qué tal, amigos, familia? Les habla su servidor, pastor Eduardo Chávez, de la Congregación Ministerio Cristiano Lluvia de Gracia. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas, que semana tras semana nos acompañan en cada uno de los mensajes, que creemos que la palabra de Dios es poderosa. Así es que, de la misma manera como Dios nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas, le invitamos a que usted disponga su corazón, pues estamos seguros que Dios tiene un mensaje siempre para cada uno de nosotros. Dios los bendice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Proa de Chávez, esposa del pastor Eduardo. Y claro que sí, nos gustaría que estuviera con nosotros a partir del jueves, que es nuestra oración a las 8 de la noche, el viernes, que es a las 7:30, y el domingo, que es a las 12 del mediodía. Con todo gusto nos gustaría contar con su compañía. Los esperamos. Hemos estado orando y por ahí vamos a abrir una misioncita, un grupo de hogar en La Paz, en el Ejido La Paz, ¿verdad? Ahí está pegadito el fraccionamiento La Paz. La familia de Melissa, las hermanas, están muy tocadas por las cosas de Dios. Una de ellas específicamente va a abrir las puertas de su casa para ir ahí y empezar a compartir. Y ahí mismo en ese ejido vamos a empezar a trabajar con lo que es el desayunador infantil. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estos proyectos? ¿De verdad sí se emociona o no siente nada? Usted que siente en su corazón alegría, dele palma al Señor, porque Dios es bueno y no vamos a bajar la guardia. Seguiremos adelante en lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Muy bien, ya está conmigo ahí en Isaías capítulo 6. Antes de leerlo, yo quiero pedirle, por favor, que ore conmigo y ore por mí. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Muy bien, cierre sus ojos. Padre, qué preciosa atmósfera, qué preciosa presencia nos has permitido, Señor, experimentar al adorarte, al bendecirte, al exaltarte. Qué hermoso es abrir nuestros labios y disponer nuestro corazón, llegar temprano para juntos como iglesia glorificar tu nombre, Señor. No lo cambiamos por nada, Señor. En tu bendita presencia hay plenitud, hay delicia, hay paz, hay gozo, hay fortaleza. Tu bendita presencia, Señor, es glorioso, Señor, poder experimentar esa intimidad con tu Espíritu, expresarte por medio de los cantos, Señor, nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra exaltación, y poder experimentar esa coinonía como familia en la fe. Ahora, Padre, yo te suplico de todo nuestro corazón que nos permita recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Palabra tuya y no de hombre hemos orado, Señor. Palabra de edificación, de exhortación, de ánimo, de fortaleza, para que nosotros como tu iglesia, Señor, podamos responder a lo que tú quieres hablar en estos tiempos, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo, en tus manos está, Señor. Ten misericordia de mí, tu gracia me sustente, y que todo lo de que mis labios salga sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, y para edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oiga, no me había fijado en la hora. Son las 1:30, no, qué bárbaro, César. ¿Dónde estás, hijo? Ahorita bajando platicamos. La 1:30, me soltaron el púlpito. ¿No está cansado de estar sentado? No, ¿verdad? No, ok. Qué bueno, prepárese porque nada más son 2 horas la predicación, ¿eh? No se crea. Estamos en Isaías capítulo 6. ¿Sí está conmigo? Vamos a leerlo del 1 al 8 y luego vamos a empezar a desglosarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos listos? Lea conmigo Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al entonar este canto, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías expresa, tiene una reacción diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, dice Isaías en esa visión, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Dígale que está en lo suyo: no te hagas. Dile: heme aquí, envíame a mí. Hermano, no es hasta cierto punto normal su reacción a algunos de ustedes. El decir heme aquí, envíame a mí, como que generalmente decimos: heme aquí, envíale a ella. Heme aquí, envíalo a él. No tenga temor decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Isaías dice la palabra, permítame hacer 4 divisiones, póngame mucha atención. Es muy importante que sigamos la secuencia. 4 divisiones quiero hablar. Lo encontramos del versículo 1 al versículo 3, la primera división, que es una visión de Isaías. Diga conmigo: la visión de Isaías. Del capítulo 4, versículo 4 en adelante, encontramos la reacción de Isaías ante la visión de Isaías al ver la majestuosidad de Dios. La tercera división tiene que ver con la exposición a la gracia de Dios. Lo encontramos nosotros en el versículo 7. Y la cuarta división es la respuesta de Isaías. Diga conmigo: visión de Isaías, reacción de Isaías, respuesta a la gracia y respuesta de Isaías. Isaías nos enseña la palabra de Dios que él tuvo una respuesta que pudiéramos decir que no le quedó de otra: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirle que hemos estado hablando como iglesia la importancia que Dios está aluciendo a su iglesia, persuadiendo a su iglesia de responder a su llamado. Dios nos está convocando a sus intereses. Diga conmigo: a los intereses de Él. Hermanos, vivimos tiempos muy cruciales. Somos una generación que pudiéramos decir que nos encontramos en la recta final. Vivimos tiempos donde lo único que a Dios le interesa es que su iglesia se levante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Levantarse para qué, pastor? Bueno, yo deseo con todo mi corazón de parte de Dios que lo que Dios me ha hablado a mí en este estudio de Isaías, clamando al Señor, pidiéndole: Señor, hazme entender, y que tu iglesia juntos podamos entender lo que tú quieres hablarnos acerca de por qué tú quieres que te sirvamos, Señor. ¿Cuáles tus intenciones? ¿Por qué? Isaías dice la palabra de Dios que él tuvo una revelación de Dios. Yo quiero decirle que estos pasos, ningún creyente puede decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, si primero no pasa este proceso. Número 1, Isaías tuvo una visión. El contexto histórico, para hablar un poquito de esto y por qué el sentir de Isaías, nos dice que el rey Usías había muerto. Este rey, nosotros podemos ver en Segunda de Crónicas, el rey Usías fue un hombre que empezó a los 17 años a reinar. Empezó bien, diga conmigo: empezó bien. Diga conmigo: pero terminó mal. Diga conmigo: empezó bien, pero terminó mal. Dígale que está en lo suyo, que no te pase. Dígale al otro: tampoco a ti. ¿Cuántos saben que el asunto no es empezar la vida en Cristo, sino terminar la vida en Cristo? ¿Cuántos saben eso? Hermanos, dice la palabra del Señor que este rey empezó bien. Nosotros podemos ver cómo usted tiene tiempo de leer esta porción, que Dios le dé gracia, le dio victoria sobre sus enemigos, le dio sabiduría. Fue cuando crearon ¿se ha visto las catapultas? Fueron los hebreos, es decir, Israel, quien Dios le dio la sabiduría, las estrategias de guerra para conquistar y avanzar en la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Usted puede leerlo con tiempo. Pero Usías cayó en una trampa, que es la trampa del poder. Recuerde usted que la trilogía del pecado es el amor a las riquezas, que tiene que ver con poder, los deseos de la carne y el engaño del mundo, los deseos del mundo. Usías cayó en un engaño
Engaño que produce tener riquezas y poder. No porque Dios esté en contra de las riquezas, sino porque muchas de las veces, si nosotros no tenemos un temor hacia Dios reverente y el consejo de su palabra, esas riquezas serán como una granada en nuestra mano, nos explotará y será para nuestro mal, en vez de cumplir el propósito de ser para nuestro bien. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, es un separador ahí en Isaías 6, Segunda de Crónicas 26, 16, para ver la culminación de la vida de este rey llamado Uzías. Isaías empieza el capítulo 6. Voy a explicar rápidamente porque es muy profundo este libro del profeta Isaías. Pero dice, mas cuando ya era fuerte, está hablando de Uzías, el rey Uzías, del mismo que habla Isaías. Fueron 56 años de su gobierno como rey. Dice, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó con su corazón, hermanos? ¿Qué pasó? Se enalteció, se llenó de orgullo. Qué importante es que nosotros estemos orando por nuestras autoridades. Hemos tenido la oportunidad por medio de Agustín de estar ahí con el alcalde de Saltillo, posiblemente próximo gobernador de Coahuila, no sabemos. Estuvimos ahí compartiéndole los principios de Dios para que su corazón sea guardado ante el poder y la riqueza, para que él entienda que por encima de él hay una autoridad mayor. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre ante el poder no supo qué hacer con él. Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo en su corazón, y ese orgullo y ese enaltecimiento lo llevó a rebelarse contra Dios. Dice ahí que él empezó a usurpar. Recuerde usted que la palabra Mashiach en hebreo tiene que ver con los ungidos. Un rey era un ungido, lo ungían antes de ejercer el poder. Un profeta también era un Mashiach, porque era ungido por el Espíritu para traer revelación. Escúcheme, la palabra de Dios nos dice que Uzías como rey, los sacerdotes también eran Mashiach, ungidos. Por eso se dice Yeshua el Mashiach, que es Jesucristo el ungido, el que salva con la unción y el poder y la mano de Dios. Uzías, dice la palabra de Dios, que él utilizó ese poder de una manera incorrecta, no para darle gloria a Dios, sino para enaltecerse a sí mismo. Dice la palabra que no solamente le dio la espalda a Dios, sino que se enorgulleció en su corazón y empezó a usurpar funciones que no le correspondían. Antes de Jesucristo era el sacerdote responsable de los aspectos religiosos. Era el sacerdote el responsable de ofrecer sacrificios ante el altar para expiación de los pecados del pueblo, entre otras cosas. Nosotros lo vemos en Levíticos. Este rey se enalteció y empezó a usurpar y a hacer cosas que Dios no le mandó, entre ellos a quemar incienso y ofrecer sacrificio. Los sacerdotes le dijeron: tú no estás capacitado, no te está permitido hacer esto, tú estás para ser rey, no para ocupar lugares que Dios no te llamó a ocupar. Dice la palabra, usted puede ver el desenlace hasta el versículo creo 18 o 20, donde dice que este rey se llenó de lepra. Diga conmigo, se llenó de lepra. ¿Por qué de lepra? Porque la lepra era la representación o lo que tipificaba el pecado en el hombre. Era una manifestación. Si usted se acuerda, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, todo leproso tenía que ir caminando por las calles y decir: inmundo, inmundo, inmundo. Eso significaba: estoy leproso, estoy lleno de pecado, mi maldad me ha alcanzado. Dice la palabra que este rey, hasta el último día de su existencia, murió leproso. Este contexto histórico es el que menciona Isaías. Eso de entrada nos indica que había una crisis. Nosotros sabemos que cuando Dios por medio de los profetas hablaba, era para amonestarles a volverse a Él. Se habían apartado de Él. El pecado, la idolatría, la desobediencia había sido abierta totalmente en los tiempos de Isaías. E Isaías, ahorita más adelante voy a hacer mención, fue un profeta de los que habló muy duro hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. Dice la palabra que bajo este contexto histórico, Isaías, en búsqueda de la presencia del Señor, dice que él tiene una visión. Diga conmigo, la visión de Isaías. La visión de Isaías consiste en que vio a Dios en su trono.
Mire, dice la palabra que sus faldas llenaban el templo, dice aquí, ¿verdad? Llenaban el templo. Él ve serafines. Dentro de la teología, la angelología, que habla de los ángeles, la estructura organizacional, si usted me permite, del reino de Dios, Dios Padre, Jesucristo, Espíritu, un solo Dios, ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera. Dentro de la angelología bíblica, los serafines son los más terroríficos y más poderosos. Por eso ellos, la única función de ellos es que en el trono de Dios, ellos están alabando a Dios día y noche. Dice la palabra de Dios que la función de los serafines, es decir, Dios no necesita ser cuidado por nadie, pero es parte de la función estar ahí al cuidado del templo donde está Dios sentado en su gloria. La imagen de los serafines, dice la palabra de Dios, que son de 6 alas. Miles de serafines alrededor del trono de Dios. Isaías está viendo esta visión. Él tiene una revelación. Sus oídos, sus ojos espirituales son abiertos y él ve la gloria de Dios y ve a Dios sentado en su trono. Y dice la palabra, no sé cómo le llama a nuestra Esperancita, por favor. ¿Cómo se le llama la costura abajo de la falda? La bastilla. El borde de sus vestiduras, la bastilla. Las mujeres saben de lo que digo, ¿ah? Los varones tenemos una bastillita así pequeñita. Bueno, esa bastilla llenaba el templo. La bastilla. ¿Qué tipifica esto, pastor? La reina segunda, en 1953, después de la guerra, Isabel, dice que ella utilizó una capa donde envió al mundo un mensaje. La gloria de la Gran Bretaña, la grandeza de su país, la hermosura de la reina. Medía 13 metros aproximadamente y era tan pesada el material por el cual se hizo esta capa que 6 damas tenían que cargarla. La bastilla de las vestiduras de Dios llenaban el templo. ¿Sabe qué tipifica eso? Nuestro Dios es glorioso, es excelso, es poderoso, por encima de todo gobernante, de todo príncipe, de todo gobernante en la tierra. Dele palma al Señor con todo su corazón. Esa bastilla llenaba el templo. Isaías está viendo. Él está viendo la visión. Porque recuerde usted la división, la primera es, Isaías tuvo una visión. Él ve los serafines volando alrededor del trono de Dios, tapados sus ojos, tapados su cuerpo, tapados sus pies. Lo único que estaba a la vista era su boca, porque su boca, hermanos, pronunciaban alabanza al que vive y al que reina. ¿Qué pronunciaban los serafines? La descripción de serafines en hebreo es seraf. Y se dice que son de los ángeles más fieros y más poderosos en el cielo. Fieros y poderosos. Hasta cierto punto un serafín es terrorífico a los ojos del hombre. Su aspecto es como de bronce, es como fuego. Ellos dando alrededor ahí, Isaías está viendo esta visión y lo único que Dios deja descubierto de estos seres fieros, terroríficos, hermosos, poderosos es su boca. Y ellos, nos dice la palabra del Señor en el versículo 3, que ellos estaban entonando cantos unos a otros. Uno decía, Santo, 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 y otros decían, Dios de los ejércitos, y otros decían, Él llena la tierra de su gloria. Isaías está viendo esta visión. Isaías, dice la palabra del Señor, presenció la grandeza de este Dios. Quiero hacerle mención, en ninguna parte en la Biblia, según nuestro lenguaje, cuando usted quiere hacer énfasis de algo importante, usted lo subraya o lo pone con negrita, ¿verdad que sí? Hace énfasis de la importancia de esa porción o de eso que usted le está leyendo. El lenguaje hebreo, cuando Cristo dice, de cierto os digo, cuando Cristo hace este énfasis, está hablando de algo que hay que considerar muy atentamente.
En ninguna porción de la palabra usted encuentra que se diga de Dios todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. En ninguna parte usted se encuentra en la palabra de Dios. Solamente en esta porción o de Dios se señala esta característica de 3 veces santo. Apocalipsis, al final de todas las cosas, nuevamente vuelve a mencionar: Él es santo, santo, santo. Ahora, la primera impresión que tenemos nosotros normalmente de la palabra santo, generalmente la relacionamos con pureza moral. Generalmente nuestra impresión es simplemente pureza moral cuando hablamos de santidad. Pero quiero decirle algo, que esta expresión de santo, santo, santo en el idioma hebreo no tiene una explicación, de hecho, ni a nuestro idioma y difícilmente a cualquier otro idioma en el mundo. La palabra santo, entre otras cosas, que claro que tiene que ver con su pureza moral, también tiene que ver con su trascendencia, más allá de la comprensión que Dios es el único entre toda su creación. Nadie como Él. Nada se iguala a Él. No hay una palabra que pueda describir lo que significa santo, santo, pero para que usted se dé una idea, ahorita voy a describir más o menos, a partir de esta visión que tiene Isaías, su ministerio y su vida jamás volvió a ser igual. Nunca. Isaías se encontraba afligido. Él estaba, entre paréntesis, desanimado. Él se sentía triste por la condición del pueblo, por la situación del reinado y por la crisis religiosa. Él tenía verdaderamente un profundo dolor por la situación de su pueblo hacia Dios. Él estaba siendo un portador para persuadir al pueblo: vuélvanse a Dios. Isaías tiene la visión y la función, lo que él escucha. Él es santo, santo, santo. Él es puro. No hay tacha en él, no hay maldad en él. Es más allá, es un Dios trascendente, más allá de la comprensión humana. Él es el único entre toda la creación. Él es glorioso, Él es soberano. ¿Cuántos decimos amén? Dele palma al Señor con todo su corazón. Isaías está viendo la visión. Hermanos, yo puedo entender que usted trata de comprender lo que Isaías vio y es muy difícil. Esto necesita una revelación de quién es Él. ¿Sí me escuchó? Usted puede tener un concepto de Dios, pero tener una revelación del Dios de la Biblia, hermano, quiero que sepa algo: produce en nosotros una reacción. Nuestra vida jamás vuelve a ser igual. ¿Me está escuchando? Hermano, ¿por qué ahorita que dije, diga conmigo, heme aquí, envíame a mí? ¿Por qué dudó? Dice que al entonar este canto en el trono, al ver tanta majestuosidad, él está viendo la visión. Dice que algo terrorífico pasó. Le decía a mi hija de un canto, ¿cómo va? Terrible hermosura. ¿Cómo va el canto? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura. Ante esta terrible manifestación y visión de Isaías, dice la palabra de Dios que Isaías tuvo una reacción. No conforme con esos seres angelicales que estás viendo, con ver a Dios en su trono, ver su majestuosidad, dice la palabra de Dios que ante esos cantos de los querubín, de los serafines, se cimbraron los quinzales y las puertas del templo. ¿Cómo hubiera yo, discúlpeme la expresión, si yo hubiera visto eso me hubiera hecho del baño? Perdóname lo irreverente de mi expresión, no encuentro otra palabra. Hubiera caído ahí desmayado. Oiga, si a veces, yo me acuerdo que una vez en México estábamos ahí cuando me mandaron para mandarme capacitación de la fibra óptica, estábamos ahí en Mixcoac y de repente empezó un temblorcito así leve. Santo Dios, lo sentí, la presencia. Me acuerdo cuando la cola de un ciclón ahí en Mazatlán, caían los rayos, ¡pah!
se iluminaba el mar y las olas se veían blancas y golpeaban. Y Señor, yo me hacía chiquito, más chiquito de lo que estoy, aunque no lo crea. Para no quitar seriedad, estoy tratando de apelar a nuestra limitada conciencia de lo que Isaías estaba experimentando, hermanos. La visión de Isaías, al experimentar ese terrorífico temblor, porque dice la palabra que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La visión de Isaías. Primera división, la visión de Isaías. El humo, hermanos, representa el contexto del humo. No quiero entrar tanto en detalle porque quiero enfocarme en estos versículos. Representa el sacrificio que se ofrecía para expiación de pecados como un holocausto hacia Dios. En esos momentos el humo, hermanos, fue manifestado en la casa del templo, producto de las oraciones, de la alabanza de los serafines, pero también como producto de los sacrificios que se ofrecían en el templo, de los corderos. Dice el versículo 4 que Isaías tuvo una reacción. Diga conmigo, la reacción de Isaías. Número 1, la visión de Isaías. Número 2, la reacción de Isaías. Pues ¿quién no reaccionaría así ante tanta? Imagínese usted. La reacción de Isaías es una reacción que todo aquel que dice creer en Cristo algún día tiene que tener. Póngame atención, por favor. Dice la palabra que en el versículo 4, ahí entramos en el 5, empezamos la nueva división. Dice la Biblia que ante esta reacción, ante esta grandeza, Isaías mismo dice, en el 40:12, no lo busque antes de entrar ahí al contexto de esta porción, dice que Isaías, al ver esa grandeza de Dios, él mismo expresó, ahí en el 40:12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Dios toma con 3 dedos toda la tierra, del polvo de la tierra, y lo sostiene con su mano. Isaías tuvo una revelación de ese Dios de los cielos y la tierra, todopoderoso, de ese creador de todas las cosas. Isaías mismo, él expresa que toda la tierra está llena de su gloria. Por eso los serafines expresaban, toda la tierra está llena de su gloria. La visión de Isaías se amplió y tuvo una revelación de este Dios. Hermanos, Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son todas tus obras, oh Eterno. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Pastor, es que yo no puedo responder a Dios, heme aquí, envíame a mí, porque pues Isaías con razón respondió. Es que yo necesito tener una visión, pastor, como la que tuvo Isaías, para entonces ya convertirme y servirle a Dios. Dígale que esto no soy yo, no sabe lo que dices. Hermanos, la respuesta de Isaías se deriva, número 1, es que tuvo una visión de Dios. Ahora, usted me dice, pastor, yo la verdad, yo nunca he tenido una reacción o una manifestación tan sobrenatural. Romanos 1:19-32. Deje una separación ahí en Isaías antes de entrar a la segunda división, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 19. No, desde el 18 vamos a leerlo. ¿Está conmigo? ¿Sí? No se me distraiga. Ese Dios 3 veces santo es un Dios con una terrible hermosura. Es un Dios tan poderoso que su naturaleza es amor, que moralmente es puro e intachable. Es lo mismo Jesucristo. Dice que Jesucristo no se encontró en él. Fue tentado en todo, cuando en su humanidad, siendo Dios se hizo hombre, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ponga atención a lo que mencioné ya Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios vivo, encarnado, hecho hombre.
Usted y yo no necesitamos tener una visión sobrenatural, porque hoy la iglesia actual estamos cometiendo un grave error. Basamos nuestra relación con Dios en sensacionalismo. Hoy como que no sentí la alabanza. Pues ¿cómo la va a sentir si llega tarde? Hoy como que la predicación no estuvo buena. ¿Cómo va a escuchar la predicación si está con el celular? Hoy como que no sé, salí igual. Pues ¿cómo no va a salir igual si así como entró en ningún momento, aunque Dios estaba ahí visible, usted no lo vio? Es lo que dice Pablo en la iglesia de Roma. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ponga mucha atención, por favor. Lea conmigo. Versículo 19. Vamos a leerlo, dijimos hasta el cual, hasta el 32. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Es que, ponga atención, Isaías tuvo una revelación, tuvo una visión. ¿Por qué yo no respondo, pastor? Porque yo no he tenido la visión de Isaías. No ha habido algo realmente que a mí me impacte de Dios. Tal vez por eso no me he convertido. Pero Pablo dice, con excepción de la visión de Isaías, que Dios es claramente manifiesto desde el principio de la creación. Versículo 20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, le dijo Juan a Jesús, nada más muéstranos al Padre y vamos a creer. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Dice la palabra del Señor que lo invisible de Él y su eterno poder, diga conmigo, eterno poder, de los atributos, del carácter, de la naturaleza de Dios, está haciendo alusión el apóstol Pablo, se hacen, lea conmigo, claramente visibles. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la creación, desde el principio. El apóstol Pablo dice que Dios es claramente visible. Dice, siendo entendidas, no a través de la mente natural, sino Dios en su bendita bondad, Él lo manifiesta en su creación. Dice, por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Ponga mucha atención. Sino que su necio corazón, ¿en qué consiste la necedad del hombre? Negar la veracidad, la grandeza de que siendo un Dios vivo, pero a nuestros ojos no puede ser visible, está claramente manifestado en toda su creación. Dice la palabra de Dios, su necio corazón se envaneció y sus razonamientos se entenebreció el corazón. Perdón, ya lo leí, discúlpeme mal. Profesando ser sabios, ¿ha escuchado que dice gente? ¿Dónde está Dios? A ver. ¿Y quién hizo la Biblia? ¿Y qué seguridad tengo yo de que ahí donde vas tú está Dios? A ver, enséñame que Jesucristo realmente fue real. Dice, su necio, su necedad, el creerse más inteligentes que Dios. Porque eso es. Hay un razonamiento, Santiago capítulo 3 dice que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. ¿Cómo te pones a cuestionar a Dios si eres un muchachillo de 70, 80 años? Que apenas tiene 5 títulos. ¿Cómo crees tú que puedes cuestionar y razonar a ese Dios glorioso? Lo que pasa es que la sabiduría humana y terrenal, nuestra arrogancia, nuestro orgullo no nos permite ver a Dios. Dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 24, dijimos hasta el ¿qué? 32, vamos a leerlo un poquito más. Por lo cual Dios también, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Ponga atención, los entregó. Dios te habla por la mañana a través de un pajarito que empieza a cantar un gorrión, pero tú no lo ves. No vaya a salir como este de allá de Venezuela, que se pareció a Maduro y le cantó ahí en como un pajarito. No, eso no estoy hablando. Hermanos, si Dios te está hablando en la gestación de un bebé, ahora que veo a mi nuera que se está desarrollando, que sus patitas, yo digo, ¿cómo es posible que este niño respire por dentro, sea alimentado? Sus patitas, si no es pato, ¿verdad, hija? Sus piernitas. Bueno, pata, porque es Renata. Hermanos, dígame usted,
Deme una explicación lógica, usted que se siente tan inteligente. Deme una explicación cómo es posible que de un cigoto, de la fecundación del esperma y el ovario en la mujer, dígame usted cómo es que es posible que se geste la vida. No es un producto, es vida. Dígame usted cómo un bebé solamente puede ver 30 centímetros, es lo que alcanza a ver, no más. Y todas las mujeres, independientemente de su estatura, son 30 centímetros del que el bebé ve la cara de su mami. Dígame usted cómo se explica que su corazón lata continuamente. Ninguna máquina se parece al corazón. Dígame usted cómo es posible que bombee miles y miles de litros de sangre. Dígame usted cómo un riñón pone a procesar todas las toxinas de su cuerpo en la sangre. Dígame usted cómo los pulmones procesan para que usted tenga oxígeno en su cuerpo. Dígame usted cómo sus ojos, hasta ahorita no hay tecnología que se compare con un ojo humano. Dígame, usted que es tan inteligente. Eso es a lo que Pablo se refiere. Como no decidiste tomar en cuenta a Dios, no ves a Dios en la creación, dice Dios, necio, Dios te entrega una mente reprobada. Dice la palabra del Señor que entonces Dios los entregó las inmundicias, concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Soy hombre, pero tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Soy mujer, pero es mi cuerpo. Sí, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera. Yo puedo abortar si quiero. Puedo hacer con mi vida lo que me da mi gana. Dice Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos. Empezaron a adorar por todas las culturas. En vez de adorar al creador del sol, empezaron a adorar al sol. En vez de adorar al creador de la vaca para hacerse unas buenas carnes asadas y sustento de su creación, empezaron a adorar a la vaca. En vez de matar las moscas y las ratas, no, es su abuelita, no la mate, porque se está reencarnando. Oiga, ¿no le parece eso? Me va a disculpar que ya me emocioné. ¿No le parece una estupidez del ser humano razonar así? Las criaturas dieron culto antes que al Creador. Ahí vemos nosotros implícita la idolatría. La idolatría no solamente son imágenes, son todas aquellas cosas a las cuales rendimos culto, ocupa nuestra prioridad, es lo más importante para nosotros. Eso es idolatría. Puede ser tu trabajo, el dinero, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu negocio. Idolatría es todo aquello que le rindes culto antes que a tu Dios. Dice la palabra de Dios, le dieron culto a las criaturas, a la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ponga mucha atención a lo que está pasando actualmente. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Vea todo lo que se desprende cuando el ser humano no quiere reconocer a Dios como su creador. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Parece que está hablando de nuestros tiempos, ¿verdad? Dice el versículo 31, necios. ¿Ha escuchado gente que dice: mira, ya busca a Dios después, no mañana? Luego ya me comprometo, después me vuelvo a Dios, luego me convierto.
Entrégale tu vida a Cristo. Espéreme tantito, no me presione porque me le voy. ¿Qué es eso, hermanos? Es necedad. Es una vil necedad. Note usted, por favor, que al no reconocer a Dios se empiezan a desprender una decadencia moral y espiritual. ¿Sí me está poniendo atención? Le muestra la veracidad de Dios. Dice que las cosas de Dios, dice, son claramente visibles. Versículo 20. Dice, son claramente visibles. Dice el versículo 31. Estamos ahí, ¿verdad? Versículo 32. Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también las que se complacen con las que la practican. Esa es parte de la gloria de nuestro Dios. Y eso fue lo que a Isaías le impactó. Ahora, ese Dios tan bondadoso, hermanos, ahora que veníamos mi esposa y yo de Monterrey, Tony también comentó esto, ¿verdad, Agustín? Que dice, oye, que siempre vengo manejando y no había visto qué hermosos están los cielos, los cerros. Ahora que veo mi esposa y yo vimos las montañas, la creación, dije yo, Señor, los cielos cuentan tu gloria. Hermanos, pero estamos tan sumergidos en quehaceres, en actividades, en afanes, en ansiedad. Estamos tan cegados en nuestro entendimiento espiritualmente. No tenemos esa comunión con Dios, con su Espíritu Santo, con su palabra. No vemos a Dios y hacemos preguntas como esta: ¿dónde estás, Dios? No te siento. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Mire, yo quiero que pongan un video, por favor. Vamos a apagar la luz. Prepárese un poquito, por favor. Mientras vamos, si es tan amable, nuevamente a Isaías 6, por favor. A la segunda división. ¿Está conmigo? Voltea a ver que está en lo suyo. Dígale, ya me lo acaba el pastor. Dígale. Me lo acaba. Es más, póngase de pie para que vea el video. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor, tantito. Ya me lo acabo, de verdad. No le miento, ¿eh? No crea que estoy mintiéndole. Pero no se salga. ¿Sí? Ok. ¿Estamos ahí? Ponga mucha atención, por favor. Mire la grandeza de Dios. Ponga atención. Señor, con todo su corazón. Puede tomar su lugar. Dentro del alfabeto hebreo hay un nombre que es el tetagramatrón, que es el nombre de Yahweh. Los judíos no lo pronuncian por tan terrorífico nombre. Por eso Cristo dijo: no menciones el nombre de Dios a la ligera. Aún los ateos cumplen lo que el salmista dijo: todo lo que respire, alaba al Señor. Alaba al Señor con sus palmas, dele gloria al Señor con todo su corazón. Bendito sea Dios. En el capítulo 4, hermanos, nosotros encontramos la gracia. ¿Dónde Isaías ve la gracia? Donde el cordero, el humo del sacrificio, el derramamiento de la sangre de los corderos y de los animales para expiación de los pecados, llenó el humo en el templo. Hermanos, Jesucristo, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, vino a este mundo como cordero y fue una sola vez a la cruz del Calvario para que su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. En esta visión de Isaías vemos la gracia de Dios.
ese Dios terrorífico, poderoso, santo, glorioso. Usted puede leer conmigo hasta aquí. Isaías nunca clama por perdón. Fue Dios quien tomó la iniciativa de no pulverizarlo y no matarlo. Efesios 6 dice: en esto consiste el amor de Dios, no que nosotros nos hayamos fijado en Él, sino que Él se fijó primero en nosotros. La única expresión de Isaías, usted puede ver, voy a mencionar solamente algunos y para irme un poquito rápido, dice que Isaías empieza muy agresivo, así más o menos como lloviznando ayer. ¿Cuándo llovió? Hace poquito, ¿verdad? En el versículo 3, él empieza a hablar al pueblo de Dios. Capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías empieza su ministerio diciendo: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el capítulo 5, Isaías menciona 5 ayes. Ay, dice ahí del que hace maldad. Versículo 3:11, versículo 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana y se embriagan y siguen embriagándose. Capítulo 5:20 dice, si quiere vamos ahí, dice: ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Los 5 ayes. Pero escúcheme, póngame mucha atención, porque alguien que tiene un encuentro con ese Dios todopoderoso, soberano, santo, justo, verdadero, pero también misericordioso, dice la palabra de Dios que Isaías ya no vio los pecados de los demás. Su reacción fue: mira mi condición, ay de mí, pecador. Hermano, un religioso tiene la mala costumbre de señalar más los pecados de los demás que los de sí mismo. Resalta los pecados de los demás y minimiza los suyos. Isaías ya no volteó a ver los pecados de los demás. Él se dio cuenta de su condición. Él se dio cuenta de su injusticia ante un Dios justo. Él se dio cuenta de su maldad, como él mismo expresó en el capítulo 3, dice: como una llaga podrida, desde la cabeza, la coronilla hasta los pies, como una llaga podrida es su maldad y su pecado. La reacción de Isaías ante tal revelación, hermanos, es que él lo único que le quedó hacer es reconocer su injusticia delante de un Dios justo. Cuando una persona se atreve a decir, hermanos, tal vez usted sea uno de ellos: es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no ha tenido un encuentro con este Dios. Hermano, aunque la santidad habla de moralmente puro, póngame mucha atención, por favor. Yo conozco mucha gente moralmente hablando, bien portada, pero no son salvos, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Me está escuchando? Aquella persona que a sí mismo se dice que es bueno y que es justo, miente. Porque Isaías, al ver a ese Dios justo, él simplemente se postró y dijo: ay de mí, hombre pecador, soy de labios inmundo, y habito en medio de un pueblo de labios inmundo, y han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos. La gracia se extiende cuando un serafín toma un carbón encendido, que era lo que estaba produciendo el humo, producto del sacrificio de los animales, y entonces lo lleva a la boca de Isaías, toca su boca y le dice el versículo 7: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe qué es eso? Gracia. Isaías nunca pidió perdón, Dios se lo otorgó. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Por qué Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí? Tuvo una revelación del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, al que aquí cantamos y adoramos. Dice que Él se hace presente en medio de la alabanza de su pueblo, que Él conoce aún cada cabello de tu cabeza y aún tus pensamientos. Antes de que hables, dice: yo ya los conozco. Aquel que en el hueco de su mano tiene toda el agua del mundo, y que con sus 3 dedos toma toda la tierra del mundo, hermano. Ese Dios fue el que se reveló a Isaías. Pero ese Dios también se reveló en bondad, en gracia, en perdón y en misericordia, a pesar de él.
a pesar de nosotros. Dice que Él reconoció su condición, y aquí vemos la gracia a nosotros, porque la Biblia dice que por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre, nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido justificados, nosotros podemos llegar al mismo trono de la gracia de Dios, porque somos aceptos por su sacrificio, por su justicia, hermanos. Denle palma al Señor con todo su corazón. Déselo fuerte con todo su corazón. Segunda de Corintios 5:20 nos dice que Dios en su justicia, Él nos limpió de todos nuestros pecados y nos limpió de toda nuestra maldad. Él fue entregado allí en la cruz del Calvario, hermano, por amor a nosotros. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Al que no conoció pecado. Cuando el serafín toma el carbón, producto del cordero que fue ahí muerto, derramado su sangre, y está siendo ofrecido en sacrificio a Dios para expiación de sus pecados, el serafín toma este sacrificio y lo pone en la boca de Isaías, y sus pecados y sus transgresiones son borradas. Lo mismo pasó con Jesucristo. Dice Isaías que Él, sin abrir su boca, como oveja fue llevado al matadero, y la paga de nuestros pecados fue sobre Él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Isaías fue lo que experimentó. Ninguno de nosotros podemos presentarnos aquí por nuestras propias justicias. Dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando a mí me dicen, es que usted, pastor, yo soy buena gente, yo le digo, no, yo no. Su bendita gracia es la que me sostiene. Y si yo me aparto de esa gracia, vengo a ser peor que el peor de este mundo. Dígale que esto no soy yo. No eres tan bueno como crees. Dígaselo. El diablo lo ha engañado. Isaías se dio cuenta. Ay de mí, pecador, que yo soy hombre de labios inmundos. Estoy terminando. La reacción de Isaías ante la visión fue que ante esa gracia fue que vino aquí vemos el arrepentimiento implícito. Póngame atención, diga conmigo, arrepentimiento implícito. Porque Isaías, en su reacción de ay de mí, él está reconociendo su condición y la santidad de Dios. Mientras tú no reconozcas tu condición delante de Dios y encubras tu pecado, dice el salmista, no prosperarás. No podrás tener un encuentro con esa gracia de Dios. Mientras tú sigas pensando que tú te mereces del cielo porque le diste 20 pesos al del crucero, pero tienes toda una vida mintiendo, adulterando, haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, escúchame, estás engañado. Y Dios no te condena, porque Dios pudo haber matado a Isaías, pero Dios decidió no hacerlo, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Primera división, Isaías tiene una visión. Segunda división, Isaías tiene un encuentro con la gracia, y ahí está implícito el arrepentimiento. Isaías ya no estaba viendo los pecados de los demás, ahora se da cuenta de su condición interna. Porque una persona que no se da cuenta de su condición interna son muy buenos para señalar y maximizar los pecados de los demás, pero no ve los suyos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene un encuentro con la gracia, porque no reconoce su condición. Amados hermanos, pongan mucha atención, por favor, estoy terminando. La tendencia del hombre es ver los pecados de los demás más grandes que los suyos. Al ver Isaías la gloria de Dios, lo primero que resaltó fue su condición, su maldad. Y el resultado de entrar en contacto con la gloria de Dios fue que él dijo: soy hombre pecador de labios inmundos. Ante tus ojos, Señor, no hay nada encubierto. Anoche estuve viendo pornografía. Tú sabes mis pensamientos y mi intención al darle raya a esta mujer. Tú sabes la maquinación de mi corazón al decirte esas conductas. Te puedes justificar delante de los hombres, me puedo justificar delante de los hombres, pero escúchame, nadie podemos justificarnos delante de un Dios santo. Aprovecha la gracia. Aprovecha la gracia.
Deja de ver los errores de los demás y date cuenta de tu condición. Deja de rechazar las cosas claramente visibles. El amor, la bondad, la misericordia, la paciencia de Dios, el favor de Dios sobre tu vida. Y reconoce como Isaías delante de su presencia: Señor, esta es mi condición. Pastor, pero yo no soy una persona adúltera. Yo no soy. Usted puede ver en Proverbios 6, 16 al 19, donde dice que Dios aborrece cosas que no son tan escandalosas, pero Dios las aborrece. La lengua detractora, la persona que es injustamente acusa a los demás, el que siembra discordia entre hermanos, hermano. Hay pecados que no son tan exagerados, pero escúcheme, Dios aborrece, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Sí es bueno, pero Él aborrece cosas en nosotros, actitudes, hermano. Y Dios pudo haber destruido a Isaías como pudo haberlo hecho con nosotros, mas sin embargo Dios manifestó su gracia. Cuarta división. Dios hace una pregunta, la misma pregunta que Él está haciendo hoy a nosotros. ¿Quién irá a hablarles a otros de mi gracia? ¿Quién irá a predicarles al drogadicto, a la prostituta? ¿Quién hará algo por los niños? Porque a mí me atañe, dice Dios. Mi corazón se duele cuando veo niños abusados, abandonados, cuando veo tanta mortandad de bebés. ¿Quién irá a proclamar mi anuncio? ¿Quién? ¿A quién mando? ¿Quién tendrá compasión del perdido? ¿Quién se podrá orar por su ciudad? ¿Quién se levantará a servir por la causa de Jesucristo? ¿Quién usará sus labios y su boca y sus pies para llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación? ¿Quién? Dice Dios. Y después de este proceso, Isaías no le quedó otra más que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Tanta santidad, tanta hermosura, tanta grandeza, tanta gracia, tanta misericordia. Aquí estoy, Señor, ya no busques más. Si usted no ha tenido esa revelación, si usted no ha tenido ese proceso, usted jamás dispondrá su vida a servirle al Señor. Jamás. Pasará años en la iglesia calentando una silla. Aunque Dios le ama y Dios lo designó para salvación, usted perderá su vida por entreteniéndose en cosas que no son trascendentales. Jesucristo no nos compró con su sangre, hermanos, para simplemente dejarnos ahí como un aparador. Él nos escogió. Él quiere usarnos. Él quiere manifestar su poder y su gloria a través de su vida. Él quiere que otros conozcan esa gracia en su vida y en la mía. Hermanos, es la misma pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién? El tiempo es corto. Ese amigo que tanto amas, ese compañero de trabajo, ese familiar que tanto amas, está expuesto a la ira de Dios. Entiéndelo. Ningún presidente, ningún gobernante, ningún partido político va a hacer los cambios que solamente Dios Todopoderoso puede hacer en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Entendámonos, hermanos. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Dice el Señor. Este mismo proceso tiene Pedro. Cuando se le manifiesta a Pedro Jesucristo en la pesca milagrosa, usted lo puede encontrar ahí en Lucas 5:8, no lo busque. Dice que una pesca milagrosa, Pedro, siendo un pescador, sabía que visiblemente Jesucristo era el Dios encarnado. Hubo una pesca milagrosa que él, sabiendo su oficio, sabía que eso no era posible. Y cuando Jesucristo se acercó, Pedro dijo lo mismo que Isaías: apártate de mí, porque soy hombre de labios inmundos, soy hombre pecador, y tanta belleza, tanta poder, tanta majestad, no puedo resistirla. Esta es mi condición. Pero dijo Jesucristo, y Jesús le dijo: levántate, Pedro, de aquí en adelante te haré pescador de hombres. ¿Y sabe qué hizo Pedro ante esa revelación? Le sirvió. Se levantó
Y fue un hombre que dijo: no soy digno de que me maten igual que mi Señor. Crucifíqueme, pero hacia abajo. Hermanos, ¿qué tan capaces somos nosotros que decimos ser cristianos? ¿En qué nivel estás? Todavía no tienes una revelación. La reacción, hermanos, de Pedro fue ver a ese Dios visible, encarnado, sabiendo cuál era su condición. Fue a buscarle y lo escogió. Aquella mujer en Juan 8:11, encontrada en pleno adulterio, y llegaron los fariseos y le dijeron: la ley de Moisés dice que hay que matarla, ¿tú qué dices? Jesús estaba escribiendo en el suelo, el único justo, el único santo, para tentarle y hallar ocasión para matarle. Pero no sería hasta que Dios dijera, cuando Dios dijera, en las circunstancias y en el cumplimiento que Dios dijo. Él estaba escribiendo en el suelo y le insistían para provocarle: la ley de Moisés dice que hay que matarle, ¿tú qué dices? Y Jesús se levanta sabiendo que ningún hombre es justo por su propia justicia. Les dijo: ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo creo que todos los hombres se han metido con ella, porque a la prostituta ahí del barrio, uno a uno, del más viejo hasta el más joven, se empezó a retirar. Jesús levanta su mirada y ve a la mujer y le dice: ¿ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete. No peques más. El único que podía condenarnos, hermanos, no cree que somos buenos usted y yo. Es que la justicia de Dios nos es acepto delante del Padre. Jesús le dijo: mi justicia es sobre ti. Vete, pero ya no sigas pecando igual. Hermanos, Pedro murió por causa de Jesucristo. María Magdalena, Lucas 8, hasta el último día estuvo con Jesucristo sirviéndole. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un encuentro con la gracia. Jesús le dijo, Lucas 7:37, y terminamos: una mujer de la ciudad que era pecadora, saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regarla con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: mire cómo llama a Jesucristo, el güero chuy, el efectivo, el chido. ¿Sí se fija cómo la gente es despectiva al referirse a Cristo, a Dios? ¿Sí se fija cómo nos hemos vuelto una iglesia irreverente? Estamos en la iglesia, estamos con el celular. ¿Sí se ha fijado? Porque no hemos tenido la revelación quién es Él, hermanos. No hemos comprendido quién es Él. Somos religiosos como fariseo. Estando en la misma presencia, dice: si supiera quién es ella, no permitiría que lo tocara. Es una mujer que no merece, es pecadora. Jesús le refiere una parábola. Entonces le dice: Simón, una cosa quiero decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Siguiente. Y no teniendo ellos con qué pagarla, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón, el fariseo, contestó: yo creo que aquel que se le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Simón, mi justicia no puede operar en tu justicia, porque tú te consideras justo a ti mismo y estás viendo el pecado de esta mujer, siendo que tú también eres un hombre pecador. Y todo aquel que experimenta mi gracia y me reconoce a mí, entonces esa persona es justificada. Tu justicia, Simón, no me permitió revelarme tu vida. ¿Te sientes tan bueno y tan perfecto? ¿Sientes que tú eres mejor que todos?
Dígale: yo conozco tu entrar y tu salir, Simón. Yo conozco tu conducta, tu proceder. Yo sé cómo entras y cómo sales en tu casa, a dónde vas y con quién platicas. Rectamente has juzgado. Jesús el justo le dijo: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Con razón, pastor, como yo no he andado de drogadicto ni de borracho, yo siempre he sido bien portado. Salmo 1 dice: bienaventurado, dichoso aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Dios medita día y noche. Escúchame, no es que se has andado, no. Aquí Cristo está haciendo alusión a su gracia, a su bondad, a su justicia y a su misericordia. ¿Quién le podrá decir al Señor hoy: heme aquí, Señor, envíame a mí? Miqueas 7:18 dice: ¿por qué Dios no consumió a Isaías? ¿Por qué Dios no de una vez por todas consume el mundo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tú y yo estamos aquí a pesar de nosotros? Porque ese Dios, Miqueas 7:18, dentro de su hermosura, su grandeza y su poder, hermanos, ¿quién como tú? Dice el profeta. ¿Quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Porque Dios, ¿qué, hermano? Dígalo fuerte: ¿Dios qué? ¿No le parece a usted que nuestro es un Dios de terrible hermosura? ¿Sabe usted que Dios se deleita en perdonar al pecador? ¿Sabe usted que Dios es movido a misericordia? Porque estos políticos se van a ir al infierno, este asesino que mató 20 gentes. Y el Espíritu Santo nos dice: ¿y tú? ¿Tú eres más perfecto o mejor que ellos? ¿Has orado por esos políticos? ¿Has orado por esas personas que hacen maldad? ¿Reconoces tu condición? Porque yo me deleito. Yo soy un Dios que se deleita en la misericordia y en la bondad. Ese es mi deleite. ¿Cómo regalarle algo a alguien que tiene todo? ¿Qué le doy a esta persona si es muy rico y tiene todo? Hermano, Dios se deleita en perdonar. ¿Puede usted entender eso? Dios no es como nosotros. Dios es tardo para la ira, Dios es grande en misericordia. Dios desea restaurar vidas, familias, liberar al cautivo, perdonar, transformar a la prostituta, al drogadicto, al homosexual, a la lesbiana. Porque Dios desea, Él se deleita, hermanos. Ahora la pregunta es de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién llevará mi anuncio? ¿Quién irá a dar mi mensaje? Póngase de pie si es tan amable. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden, les invitamos semana tras semana, viernes y domingo, a escuchar nuestros temas de edificación para toda la familia. Dios les bendice. Les esperamos. Gracias.